Pues ya estamos de regreso aquí con María Marván y Lorenzo Córdoba hablando de la Ciudad de México, de su nueva constitución y, dijimos, del poder que la va a llevar a cabo. A ver, María, ¿cuál es el significado, la importancia, las particularidades de un poder constituyente? A ver, evidentemente la fuerza y la importancia que tiene el poder constituyente es justamente el poner los marcos de cómo se va a repartir el poder, cómo se va a ejercer y, en primer lugar, cómo se legislará, se hará la Constitución en torno al ciudadano en sentido amplio, evidentemente no mayor de 18 años, en torno al ciudadano y el respeto a sus derechos fundamentales. Creo que tenemos el gran momento de ver si va a ser una Constitución que va a ver hacia atrás, es decir, justamente al centenario de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o una Constitución al revés, que va a ver para adelante, que va a replantear la lógica de la relación de los ciudadanos con el poder y del poder y la división de poderes. Y en ese sentido el constituyente pues va a jugar un papel fundamental. La gran crítica o la gran preocupación es la gran cantidad o el 40% de delegados que de alguna manera, si estos se pusieran todos de acuerdo, pues pueden detener y controlar las decisiones porque tienen que tomarse por 2/3 partes. ¿Esos delegados van a ver hacia adelante o van a ver hacia atrás? Creo que es la gran pregunta. Entonces la integración de la Asamblea se vuelve clave y hay una parte, digamos, Claro. De electos, ¿no? 60 de estos constituyentes y, como dice bien María, hay 40 que serán delegados en el sentido que serán designados por los poderes, ya sea por miembros e integrantes de los órganos legislativos o por los titulares de los dos ejecutivos nacional y de la ciudad. A ver, Lorenzo, ¿qué te parece la fórmula por la que se optó y cuál es el margen de maniobra que todavía existe para mejorarla en el camino? Un apunte, si me permites, Vale. Pedro, de base, digamos. La Constitución hay que entenderla como la expresión de un pacto político fundamental. Es el pacto que tiene que maximizar los consensos en torno a la estructura política dentro de los marcos que ya mencionamos, que establece la propia Constitución, pero sobre todo la Constitución también implica un programa político. Así lo fueron las constituciones de la posguerra, la Constitución italiana de 48, la alemana de 49, en donde hay un programa político plasmado en la Constitución. En el que quepamos todos. Ese es el punto. Hay que subrayarlo, es que, ¿no? Porque cuidado, es que aquí sí las eso es lo que, ideologías hay que dejarlas eso es lo que fuera, hace la diferencia entre una constitución democrática y una constitución como las primeras constituciones así llamadas otorgadas, que el rey le daba al pueblo, le otorgaba al pueblo. Una constitución democrática se construye desde abajo. Y perfecto. tiene por definición una lógica incluyente. Ahora, el constituyente, que es el órgano encargado de redactar esa constitución democrática con un programa político intrínseco y plasmado, desarrollado en su articulado e incluyente, pues por obvias razones tiene que ser representativo. Y ese es el gran dilema en el que nos encontramos. Hay quien ha criticado la fórmula, es decir, solamente una parte de los diputados constituyentes serán electos, otros serán designados. Fórmulas a lo largo de la historia de las constituciones las ha habido muchísimas. Y no es la primera ocasión en la que se combinan, digámoslo así, dos componentes. Un componente de diputados electo democráticamente y otro componente designado. En la Constitución italiana, los grandes constituyentes fueron pactados, consensuados por las fuerzas políticas y no electos. En fin, no es tanto un problema de la fórmula, sino más bien de la actitud con la cual, por ejemplo, el presidente de la República, el jefe de gobierno y las dos cámaras, senadores y diputados, van a designar a los 40 que van a plantear. Ahora, todo lo demás es un gran problema. Los otros 60 diputados que serán elegidos en una elección, dice la reforma constitucional, convocada y organizada por el INE. Que ahí quiero regresar en un minuto. Bueno, solo déjenme detenerme adelante. un segundo en el tema de la composición, Correcto. porque ambos ya han dicho, debemos de caber todos, debe ser plural, en fin. A ver, María, pensando en ese órgano, idealmente, en ese órgano de 100 personas, ¿cuáles deberían ser las características principales de ese cuerpo colegiado? A ver, yo creo que justamente la preocupación es si van a ver para adelante o no
y si van a poner en el centro de la repartición del poder y del pacto político a los partidos políticos o a las personas en general. Tú, por lo que entiendo, dirías debe de tener, digamos, una prioridad en la agenda la perspectiva ciudadana. Y creo que sí. ¿Ok? El ciudadano que se expresa en partidos, que se expresa, pero que no es una repartición entre las fuerzas políticas que hoy existen. No son los intereses consolidadas. partidistas. No son los intereses claro. partidistas los que determinan. Ahora, ¿cómo lograrlo? Eso sí no me preguntes, porque sí está en chino. Pero creo que cuando hablamos de un pacto político, desde luego es entre las fuerzas políticas, pero es con la población que finalmente se apropie y sienta suya la posibilidad real de sentirse protegido y gobernado por esa Constitución. Perfil profesional de los constituyentes. Es decir, lo pronto, para hacer una constitución hace falta expertos en distintas materias, pero en derecho o no, porque es una cuestión que vale la pena preguntarnos, ¿quién va a redactar la constitución y qué conocimientos tiene para hacerlo? No sé, María. Yo creo que ahí tenemos que reconocer que va a haber dos grandes grupos y creo que así tendríamos que trabajar. Y no me refiero a dividir los 100 en dos. Los constituyentes y los grupos asesores de los constituyentes. Okay. A mí me preocuparía más el perfil profesional de los asesores de los constituyentes. Seguramente o idealmente entre los constituyentes no podría haber 100 abogados. Sería, creo que, horrible, con todo respeto a mis dos amigos y a todos los demás abogados, que hubiera 100 abogados o 100 politólogos. Las constituciones tienen una dimensión económica, política, social. Lo que sí se necesita atrás son equipos técnicos de economistas, de abogados, que le den mucha solidez al digamos, los 100 constituyentes lo que tienen que hacer es un acuerdo en donde todos los habitantes de la Ciudad de México se sientan representados y sientan que están más cercanos al poder de lo que estaban antes. La técnica está en parte del equipo que contraten, para no decir burradas que van desde una buena redacción hasta propuestas económicas viables, tener una perspectiva de desarrollo social que hace sentido, tener una perspectiva de financiamiento de los propios, de las propias alcaldías, autonomía en recaudación de impuestos. Es decir, los constituyentes tienen que tener una perspectiva de acuerdo político con ideas firmes, y el equipo de asesores tienen que ser expertos en una gran diversidad de materias. Lorenzo, ¿cómo lograr una constitución que sea de todos, sin poner sobre la mesa de negociaciones temas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo? Es decir, ¿con qué argumentos se puede sostener que esos temas no entren a discusión y al mismo tiempo decir que la Constitución refleja la voluntad de todas las visiones de la ciudad? Comienzo con un agregado, perdóname, Pedro, a lo que decía María. Todos los constituyentes han apostado. A ver, el constituyente es un acto, es un órgano que requiere de una gran legitimidad pública y política, porque de esa depende en buena medida la legitimidad de la propia Constitución. Todas las grandes constituciones han apostado por incorporar entre las figuras que se incluyen en el constituyente a personalidades de un enorme renombre y de un prestigio que es transversal al de las fuerzas políticas. Constitucionalistas, grandes economistas, en fin, gente que genera esto que, digamos, un respeto, una especie, digamos así, que condensa una moral pública, no en el sentido ético, sino en el sentido, digamos, de reconocimiento y de capacidad de análisis que esté por encima de las cuestiones de partes. Luego vendrán las posiciones de parte, pero creo que es un dato que no podemos dejar de lado. Yo creo que hay que entender que la Constitución, si bien refleja una agenda programática que se tiene que debatir, que se tiene que discutir y que se tiene que acabar plasmando en el texto,
tiene que ver tiene que verse no sobre la lógica de ciertos temas concretos, el aborto, el matrimonio de personas de un mismo sexo y demás. Eso forma parte más bien de la discusión programática de los derechos y es una consecuencia de los derechos. Son los temas que le han dado una identidad, digamos, Absolutamente ideológica a la ciudad. Claro, pero tú no lo pones en la Constitución, por ejemplo, lo que hoy está en las normas penales y en las normas de seguridad. O sea, tú dirías, estos temas no deben yo ser creo que tienen objeto de la discusión. no, o tienen la que materia estar constitucional. incorporadas, pero no tienen que estar plasmadas en el texto constitucional. El texto constitucional tiene que apostar, porque esto tiene que ver con los derechos, con los grandes derechos, o sea, con cómo fraseas a los derechos, con cómo potencias a los derechos y cómo le creas instituciones de garantía. Si el constituyente se va a enfrascar en la discusión de algunos que quieren echar atrás lo que ha sido un gran éxito Es que ese es el riesgo, y un gran ¿no? Eso es lo que avance se dice. en términos de los derechos sexuales y reproductivos. Como agenda programática para el constituyente empezamos mal. Porque, insisto, lo que se trata aquí es de sentar las bases de un gran pacto político fundamental y no de una negociación de te doy esto, pero ponme aquello. O sea, a ver, entiendo que las negociaciones políticas al final del día tienen algo de burdo y tampoco podemos pensar que una constituyente se realiza por arcángeles, porque siempre la realizan políticos. Exactamente. No tengo la menor duda. Pero tenemos que lograr trascender la discusión de estos pequeños temas, porque además, ojo, a diferencia de lo que ocurre con otras constituciones, aquí hay una deadline, una fecha fatal para que la Constitución se apruebe, y no es mucho tiempo. Es decir, creo que tenemos que lo que tiene que partirse, el punto de partida tiene que ser el de lograr generar los consensos respecto del tipo de discusiones, ¿no? Y del modo en el que se van a plastificar los derechos en la Constitución. ¿Tú ves condiciones para que se dé una discusión en esos términos y no quieran algunos actores aprovechar el diseño de la nueva Constitución para colocar temas y discusiones que diríamos han sido superados? Creo que sin lugar a dudas va a haber los actores que van a estar tratando todo el tiempo de meter ese tipo de cuestiones para echarlas para atrás o para que sean la parte central. Las condiciones, digamos, de lograr que el constituyente se sitúe por encima de eso y sepa que su trabajo como pacto político es muy distinto a entrar a esos puntos específicos, creo que estará en gran medida dado justamente por los 100 constituyentes. Por los perfiles y por de eso es indispensable pensar en esos perfiles donde tenemos que ver gente de una gran solvencia moral, de un gran reconocimiento, de una gran capacidad de diálogo y de entender, de visión amplia, y insisto, ¿vamos a tener una constitución que ve hacia el futuro o una constitución que ve hacia el pasado? Por eso esos 100 constituyentes, incluidos los 40 delegados, van a ser fundamentales y ahí es donde creo que hay que poner el acento, sin lugar a dudas. Ustedes van a organizar la elección para 60 de esos 100 constituyentes. Así es. Y las reglas cuentan y pueden contar mucho. Así es. ¿Qué nos puedes decir, Lorenzo, de la discusión, de la deliberación sobre el tipo de reglas que podemos esperar, digamos? Mira, el transitorio de la Constitución, de la reforma constitucional, dice que las reglas, que el INE va a convocar y organizar estas elecciones. O sea, hay una delegación directa, una atribución directa al propio Instituto Nacional Electoral. Ha habido una polémica sobre si el IEDF va a participar o no. Nosotros estamos en la lógica de que el IEDF participe, pero como coadjuvante. Sí, la responsabilidad es de ustedes. La responsabilidad de decidir el marco normativo de la elección, la responsabilidad de tomar las decisiones sobre, digamos, en la organización de la elección, no las vamos a delegar. Esto es importante dejarlo claro, porque hay un conferimiento directo de la Constitución hacia el INE de estas responsabilidades. Ahora, decía, el transitorio dice que el INE va a realizar la Constitución, pero dice que el marco sobre el que se va a regir la elección es el decreto que reforma la Constitución, es decir, la reforma constitucional propiamente dicha. Que está próximamente a ser que está por promulgarse y publicarse. La LEGIPE, la Ley General de Decisiones y Procedimientos Electorales, y la Ley de Partidos Políticos, en lo que no se contraponga al decreto, y lo que el INE determine. Es decir, al INE, la reforma constitucional, perdón, lo voy a decir de manera técnica y luego trato de traducirlo, la reforma constitucional convierte al INE en una especie de
redactor de la normatividad Sí, de que las va a regir la reglas para elección. elección. La configuración normativa de la elección le corresponde hacerla al INE. Y esto es un mandato no de cualquier Calado, ¿no? Es de enorme un mandato de responsabilidad. la Constitución. Yo creo que estamos ante una elección de una naturaleza totalmente distinta. Y así, y eso lo puedo decir, ya es un consenso entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral, una naturaleza completamente distinta a las de las otras elecciones. Las otras elecciones son elecciones para renovar a los poderes constituidos. Aquí estamos en una elección que, digámoslo así, es el punto de partida de la vida política Y de la además ciudad. de un órgano que va a ser efímero, Por que lo es tanto, honorario. así es, por lo tanto hay una serie de definiciones que hemos estado tomando y que en breve nuestra idea es que la próxima semana estemos ya emitiendo la convocatoria. La Constitución nos da 15 días, no nos vamos a tomar los 15 días, el tiempo aprieta. Hemos venido trabajando mucho en estas semanas. Hay un consenso generalizado entre los consejeros. Lo que sí te puedo decir es que es una elección que toma lo que hay que tomar de la LEGIPE, pero que aprovecha esta borrón y cuenta nueva que supone un constituyente para introducir muchos otros elementos. Te pongo nada más un par de datos porque sé que el tiempo apremia. En la entrega de prerrogativas a los partidos políticos, la lógica de la equidad en las elecciones, la ley dice, tanto para acceso a radio y tele como a financiamiento público, que una parte muy importante parte de la votación que obtuvieron los partidos en la elección previa. Okay. Y lo que hay que decir es, no hay ¿por qué tomamos elección previa? Claro. ¿No? Un dato final. ¿Sí? Es importante la participación que la reforma constitucional le da a los candidatos independientes. Y sobre todo porque es una elección atípica, porque la única regla para asignar va a ser la de la representación proporcional, proporcionalidad pura. Pues estaremos muy atentos a la convocatoria. Me quedan 20 segundos y te pregunto, porque Lorenzo no puede. María, ¿te gustaría ser constituyente de la Ciudad de México y por qué? No lo sé, con toda honestidad no lo sé. Claro, todo el mundo dice, sí, me encantaría, ¿no? O sea, ¿qué honor puede ser más grande? Pero creo que el tamaño de responsabilidad habría que pensar para qué quiero ser constituyente y eso tendría yo que pensarlo, con toda honestidad. Pues muy bien, pues muchas gracias a los dos por haber estado acá. El tema es importante, es muy interesante y tiene muchas aristas que no pudimos abordar, pero que seguramente podremos hacerlo en otros espacios. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección, hasta nuestro análisis en perspectiva. Vamos a un corte y regresamos, como usted sabe, a la sección Desde el Campus, en el que hablaremos de otro tema, con Roberto Blancarte, la visita del Papa a un estado laico, el Estado mexicano. Regresamos.